Hola niños, el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito que también podemos estar colocando en práctica en nuestro diario vivir, que son los eufemismos. Los eufemismos son esas palabras que nosotros debemos utilizar para reemplazar otras que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, pueden llegar a sonar o no sonar bien. ¿Listo? Entonces, aquí en el siguiente recuadro podemos encontrar un diálogo y podemos hacer lectura de las viñetas. ¿Listo? Vemos la escena de un robo. Vemos que el señor que está asaltando a la señora no utiliza la palabra robo, pero utiliza una frase que puede hacer que la situación no se torne tan caótica para la otra persona, independientemente de que la acción que se está cumpliendo puede llegar a hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿los eufemismos qué son? Esa es la pregunta. Bueno, según su etimología, significan sonar bien. A la hora de nosotros dialogar, debemos buscar el sonar bien, el expresarnos bien. Porque si nuestras palabras tienen valor, tenemos que buscar las palabras correctas para llegarnos a expresar. Un ejemplo, que podemos estar utilizando es en nuestro salón de clase, la compañera que es muy delgadita o que la que es muy chiquitica. Entonces, no, la estamos llamando, no, es que la flacuchenta esa, no, es que esa compañera, no, nada por aquí, nada por allá, la flaca esa, la flacuchenta. No, debemos dejar de lado esas expresiones que pueden llegar a ser como que tan chocantes con la otra persona y buscar la manera más apropiada para decir las cosas. La compañera que es delgada, la compañera que tiene una fisionomía como un poco más atlética, más de cierto modo, para no llegar a herir con algunas palabras que pueden llegar a sonar bizarras a la hora de nosotros expresarnos. ¿Listo? Entonces, los eufemismos también tienen una división y se dividen por motivaciones. ¿Qué son ese tipo de motivaciones? A la hora de nosotros dar una idea, a la hora de nosotros intentar persuadir al otro, a la hora de nosotros debatir un tema con la otra persona, dialogarlo, concretarlo en sí, debemos saberles llegar de la mejor manera. Entonces, la malsonancia, un ejemplo que podemos estar utilizando, basémoslo en las relaciones interpersonales, en donde los dos chicos que son pareja están dialogando un tema, lo están debatiendo y están sacando puntos a relucir. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer ese poder de convencimiento, de persuadir a la otra persona? Oye, pero yo tengo la razón. Debemos evitar las groserías, debemos evitar el decirle estúpido, el decirle bobo. No, en lugar de llamar estúpida a la otra persona, podemos decirle, no, es que usted ¿por qué no me entiende? Le estoy aclarando, por favor retenga la información. Pero debemos evitar el uso de groserías. Entonces la malsonancia, son el uso de groserías a la hora de nosotros expresarnos, pero si utilizamos los eufemismos correctos para nosotros expresar nuestra idea, podemos llegar a aclarar, a debatir y a llegarle a la otra persona de la mejor manera. También recuerde que a la hora de un debate, a la hora de un diálogo, a la hora de una discusión, el que se exalta pierde. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar exaltarnos, evitar ser tan pasionales a la hora de expresarnos, dejarnos llevar por los instintos, por los impulsos, evitar el uso de groserías, evitar los enojos, pensar con cabeza serena, pensar el contexto en el que nos estamos manejando, pensar en lo que nosotros queremos llegarle a expresar a la otra persona y cómo le queremos llegar y buscar las palabras apropiadas para poder soltarle nuestras ideas y convencerlas. Porque si a mí llega una persona a tratarme mal, a faltarme al respeto, básicamente se pierde el sentido de la conversación y esto es me da, yo le doy y seguimos así discutiendo y debatiendo, pero con un montón de palabras súper toscas, bizarras y corrientes y se pierde el sentido de la comunicación. ¿Listo? Ahora, la motivación político-económicas. Bueno, estas son las que usan básicamente políticos o lo que es el tema que está tocando actualmente el mundo, en donde nuestros presidentes de todo el mundo, ya sea en Colombia, ya sea en Venezuela, ya sea en Bolivia, en donde sea, nos lanzan comunicados
o nos lanzan comunicados para una alza de impuestos, para lo que sea. ¿Listo? Ellos no van a llegar a decirnos, no, es que le subimos al IVA un 16, del 16% en el que estábamos, vamos a subirle un 18 por esto, esto y esto, porque esto beneficia de cierto modo al país. No. Debemos buscar, o estos políticos buscan, o la persona que quiere llegar a ser personero, busca las palabras correctas para mostrarles una idea que puede ser o no favorable para el pueblo o para un bien común, pero hacerla sonar un poquito más suave. ¿Listo? Verle los pros. Vamos a mostrarle a la persona una situación que puede ser caótica para ella, pero ¿qué busca el político? Busca las palabras correctas para no llegarles de una manera tan brusca al pueblo, sino ir por debajo, suavemente, y ya la otra persona, ya la comunidad, pues entiende los puntos claros que se van a ir debatiendo con base a esto que él quiere aclarar, que él nos quiere mostrar, que él nos quiere prácticamente imponer, porque a nosotros no nos preguntan, simplemente nos anuncian si estamos contentos o no, si estamos conformes o no, pues eso ya depende de nosotros mismos, de cómo nos queramos sentir. Pero ¿qué hacen ellos? Buscan las palabras apropiadas para comunicarnos las decisiones que ya se tomaron políticamente, económicamente, dentro de un país, dentro de alguna institución, dentro de algún corporación de salud, lo que sea. Buscan las palabras correctas. No, es que mire, es que ya usted ya no pertenece por los beneficiados del CISBEN, ya le toca pagar servicio de salud. Bueno, buscan las palabras correctas para que toda esa comunidad no se alce en contra de ellos. Y esos son eufemismos. Son eufemismos. ¿Cómo usted reemplazar eso que puede ser caótico para la otra persona, pero para no despertar esa angustia, decirlo de una manera un poco más suave, decirlo de una manera un poco más apropiada, maquillando las palabras con las que yo me quiero llegar a expresar? Bueno, ahora pasamos a las culturales. Entonces, las culturales, en una cultura, prácticamente el ejemplo que les había dicho antes, el de no decirle a la persona delgada, a la flacuchenta, el no decirle a la persona que sufre obesidad, decirle, no, es que el gordo, el gordinflón, el tripón, a la persona pues que tiene baja estatura, decirle, no, la turra, la chiquitina esa, no. A la persona que pues se le puede llamar íntegra en todo el sentido de la palabra, no decir, no, es que la Virgen de Pueblo que va pasando ahí, la morronga, no, es una persona íntegra, una persona con valores. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todos los valores que engloban una sociedad y cómo nosotros podemos llegar a la otra persona de una manera pues un poco más suave, ¿sí? Pero más enfocada hacia esto. Cuando encontramos a dos personas del mismo sexo del mismo sexo y pues comparten una relación en común, que son novios, no los gays esos, las lesbianas esas, usar esas palabras despectivas para expresarnos hacia otras personas, pues no es lo correcto y no es lo apropiado. Entonces, ¿cómo podemos decir no? Los chicos que son homosexuales, que esa es la palabra apropiada y técnica para referirse, ¿sí? Aunque independientemente de eso, estamos en pleno siglo XXI, en pleno 2020, en donde, pues básicamente personas se enamoran de otras personas. No interesa colocar esas etiquetas en las personas, no interesa etiquetar a este como el ojón, como el narizón, como la que es muy regalada, la que es perro, no. Debemos también centrarnos, abrir la mente y expresarnos mejor de las otras personas. ¿Ve? No hablar tan mal de las otras personas. No llegar a ser tan hirientes con las otras personas. Ahora aquí, en el prestigio profesional. Un ejemplo claro de esto es cuando estamos laborando. ¿Listo? Pero usted está siendo ineficiente con su trabajo. Le van a hacer un memorando, le van a hacer un llamado de atención. Usted como jefe, en ese hipotético que estamos manejando ahorita, no va a decirle enfrente de los compañeros o enfrente de las demás personas, es que usted es un inútil, no está haciendo las cosas bien, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? No. Para empezar, para regañar, para llamar la atención, para aconsejar, no es necesario hacerlo en público. Segundo,
No siempre nosotros somos los que tenemos la razón, ni la certeza absoluta de las cosas. Lo apropiado es preguntar. Lo apropiado es llamar a un lado. Lo apropiado es corregir en privado. ¿Listo? Pero jamás uno llegar y decirle a una persona que de pronto nos está atendiendo, o vamos a un consultorio médico, vamos al ortodoncista, y pues la chica de la recepción no nos está pues atendiendo de una manera correcta. Lo apropiado no es llegarle y decir, no, es que usted es una simple secretaria, una simple recepcionista, por favor, colabóreme. No. Es una persona que nos está prestando un servicio, no tenemos que llamarle a la simple secretaria, sino que también nosotros saber expresarnos, también tener un buen lenguaje y saber llegarle a la persona. No estamos diciendo, no, es que esta es la señora que, es que esta es la sirvienta de mi casa. No, es la persona que nos presta un servicio de oficios varios, pero no es la sirvienta, porque no es apropiado nosotros etiquetar a las personas de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con toda esa información que les estoy dando? En sus cuadernos me van a hacer un mapa conceptual. Arriba vamos a colocar los eufemismos, con sus propias palabras, que son un eufemismo, que son sonar bien, decir las cosas, reemplazar las cosas, que en determinado contexto no las puedo expresar así, y cambiarlas por otras que pueden llegar a sonar mejor. Y de ese concepto me van ustedes a desglosar la diversidad de motivaciones y me van a colocar la malsonancia, político-económicas, culturales y de prestigio profesional. Me dan un pequeño concepto y justo debajo de ese concepto me van a colocar un ejemplo por cada uno de ellos. No se debió haber dicho tal y tal grosería, se pudo haber dicho de tal manera. No se debió haber dicho el político, en la político-económicas, que el país está en crisis, no. Se pudo haber maquillado eso que se quiso decir de esta manera. En las culturales, no se le debió haber dicho morronga a la compañera. Abajo, se le debió haber dicho una persona íntegra con valores muy propios de ella. Y no se le debió haber dicho, no, es que la azafata esa no me quiso traer el agua a temperatura ambiente como yo se la pedí, no. El auxiliar de vuelo no me quiso colaborar en el momento en el que yo pues le solicité o le sugerí una necesidad que estaba presentando. Bueno, entonces, no siendo más, espero por favor, niños, que trabajen con la mejor disposición del mundo y un abrazo.